Seguimos acá en Pulso Nacional con nuestro historiador que está de invitado, hablándonos sobre los temas de Máximo Gómez y concluyendo el tema de los haitianos, porque es un tema muy amplio, que será en otra visita, pero ya en síntesis, ¿qué usted como historiador, qué nos tiene que decir? Bueno, yo decía eso, yo decía que hay que estudiar la historia tal como fue, porque la historia no es como nosotros queremos que sea, sino como fue en realidad. Y en ese sentido hay que ser objetivo y mirar la historia con la lupa de la historia, porque si nos acercamos a la historia, a analizarla con la lupa de la política contemporánea, el resultado va a ser indiscutiblemente tergiversado. Yo creo que hay algo solamente puntualizar en un tema, y es que ya que hablé de la Confederación Antillana, sí, tanto Hostos como Martí, como Betances, como Bolívar y los demás hablaron de la integración de las naciones latinoamericanas. Y en el caso de Hostos, Betances, Martí, Gómez, Maceo y Luperón hablaron de la Confederación de las Antillas. Pero esa confederación tenía que ver con la organización jurídica de obligaciones desde el punto de vista militar y económicas también para protegerse de las agresiones de potencias foráneas. Integración no quería decir jamás fusión. Han querido identificarse los dos términos y no tienen nada que ver. La fusión es imposible, sobre todo en naciones de orígenes, culturas, identidades totalmente distintas. Claro que sí. Entonces no hay que identificar integración con fusión. Es una distorsión histórica por causa de los análisis políticos que se han hecho de la historia. Pudimos ver en pantalla los libros que tienen que ver con Máximo Gómez, como en su diario de campaña, y también la primera carga al machete. Esa publicación, la primera carga al machete, es muy interesante porque se trata de una especie de ilustración orientada a los niños, ¿no? ¿Verdad? Sí. Una especie de cómic que yo creo que vale la pena, es un buen esfuerzo. ¿Cómo surgió la idea? ¿Cómo lo está haciendo la Fundación en ese sentido? ¿Y cómo se ha distribuido y la aceptación que ha recibido? Claro, como profesor siempre he dicho mira, las sociedades cambian, se desarrollan, la ciencia y la tecnología se adelantan, se desarrollan, pero el ser humano sigue siendo el mismo. De Pericles acá no hemos evolucionado nada. Seguimos siendo tan motivables o tan desmotivables como lo eran los grandes próceres que ha dado la humanidad en los últimos 200 años. Por lo tanto, yo creo que decir que la juventud actual está perdida es un error para el que lo dice. Porque lo que han faltado han sido códigos para comunicarnos con esos jóvenes que viven en una época distinta, que tienen maneras de comunicarse distintas. Y en ese sentido, la historieta o el cómics que surge en la primera mitad, finales de la primera mitad del siglo XX en los Estados Unidos, ha sido un factor imprescindible para la comunicación con las nuevas generaciones. Y nosotros quisimos, apoyándonos en esa manera, ¿cómo explicarte?, desenfadada de presentar la historia, hablarles de un Máximo Gómez humano, no de un mito, no de un ídolo que es imposible emular en la vida cotidiana, y no solamente del héroe, sino del hombre que por sus acciones, por su ética, por su conducta cívica en lo cotidiano llegó a convertirse en un paradigma. Y en ese sentido pues, quisimos comenzar con la primera acción de armas de Máximo Gómez en la Guerra de Independencia de Cuba, 1868, que está cumpliendo 150 años ahora en este octubre, y es la acción de armas que define que a la Guerra de Cuba no le suceda lo que le sucedió a la Guerra de Puerto Rico un mes antes, que fracasó en la primera semana. Muy interesante esta publicación. Ahora estamos haciendo una segunda historieta con la participación de Máximo Gómez en la batalla precisamente contra la invasión haitiana de 1855, la primera acción de armas de Máximo Gómez en su vida, que fue la batalla de San Tomé, a las órdenes de José María Cabral y de Luis Marcano, uno de sus grandes compatriotas, que se va con él a Cuba y es uno de los grandes jefes militares de la Guerra de los 10 años. Marcano, se habla poco de él. Un gran estratega. Sí, Máximo Gómez dijo que la historia habla de él porque Marcano murió a destiempo. Si no, no hubieran conocido a Máximo Gómez. Y en el diario de campaña, me imagino que vamos a encontrar todo lo interesante de su vida per se, tanto como él y tanto como la historia en el diario está el hombre completo. Está el hombre completo, sus dudas, sus miedos, sus preocupaciones, sus enfados. Un hombre de un carácter ríspido, un hombre de un carácter recio. Dice uno de sus ayudantes, el joven italiano Oreste Ferrara, que fue uno de sus ayudantes en la Guerra del 95, que los oficiales cubanos le tenían más miedo a Máximo Gómez que a los oficiales españoles juntos, porque era un soldado del pelo al pie. Sí, y ese diario es
libro desgarrador. Ahí está el hombre entero, ahí no está solamente el militar. Ahí está el padre, el hermano, el hijo, el dominicano Raigal, que no se curó nunca de su error de la primera juventud de haber peleado aquí al lado de España y en contra de los restauradores. Yo sé que el joven que lea el Paquito, como uno le puede decir, por el cómic, el joven que lea allá va a decir, no, espérate, que yo quiero saber algo más, yo quiero irme a lo más profundo, y ahí entonces pueden ir y buscar el diario de campaña, que ahí todo lo que está reflejado en lo que es las primeras guerras de a machete, como usted lo explicó, pues ya aquí está más acabado de cuándo nace, cómo surge, y todo el crecimiento a nivel personal como guerrillero. Así es, el tercer libro de la Fundación Máximo Gómez está ya en imprenta, va a ser presentado el próximo 24 de febrero, por el tercer aniversario de la Fundación. Se llama El insomnio de un machete. Máximo Gómez en la lírica cubana. Es una compilación de dos investigadores, poetas cubanos, sobre la permanencia de Máximo Gómez dentro de la poesía cubana. Los grandes poetas cubanos del siglo XIX, contemporáneos suyos, muchos de ellos, cantándole al gran hombre. Es una antología de esos poemas. Bonifacio Virne, por ejemplo, Luisa Pérez de Zambrana, cantándole sonetos y décimas y romances también a Máximo Gómez. Realmente muy interesante. ¿Cómo uno se puede comunicar con la Fundación? ¿Cómo puede acercarse a la Fundación y participar de las actividades de la Fundación? Bueno, la Fundación tiene su sede nacional, su sede principal en la ciudad de Baní, justo en el Parque Máximo Gómez, que está en la calle Máximo Gómez número 17. Tenemos también una sede en la ciudad de Montecristi, en el mismo museo donde está la casa donde se firmó el manifiesto. Estamos próximos a abrir este año una sede aquí en la capital y una sede en Santiago de los Caballeros. Esa es la perspectiva que tenemos. Próximamente abriremos sedes en aquellos países donde Gómez tuvo una impronta. En primer lugar, Cuba, por supuesto. En Cuba, por supuesto, claro. Jamaica, Honduras, donde ya explicamos que estuvo por allá, y en los Estados Unidos, donde hizo varias visitas por razones de conspiración. Se habló de Puerto Rico. ¿Por qué Puerto Rico por la vinculación de Gómez precisamente con Ramón Emeterio Betance y otros puertorriqueños en la guerra de Cuba, pero con el doctor Betance específicamente. Gómez llegó a preparar en 1884 una posible invasión a Puerto Rico para hacer también una guerra de independencia en Puerto Rico. Bueno, y aparte de esas historias tan maravillosas que nos nutren, tanto a los jóvenes como también a los más adultos, nos nutre día a día de Máximo Gómez. Tenemos entendido que usted es un gran escritor y el último libro que ha lanzado es El ángel y la bestia, construyendo al humano. ¿Cómo podemos construir al humano? Porque miren, nosotros los humanos somos difíciles de construir, ¿no? Carlos, este libro tiene que ver algo con historia, ¿no? Ese libro, bueno, una de las cosas que hace el libro es sugerir cómo debe enseñarse la historia. ¿Cómo la importancia de la historia para la formación humana. Perfecto. Pero el libro es básicamente un libro filosófico. Es un libro sobre ética y inspirado en José Martí. Wow. Martí dijo que el libro que él hubiera querido escribir, si le alcanzaba el tiempo, murió con 42 años y dejó una obra de más de 28 tomos. Pero dijo que si le daba tiempo, el libro que él quería escribir se llamaría El concepto de la vida. El concepto de la vida. Para explicarle a los seres humanos qué era la vida. Porque él tenía la convicción profunda de que el ser humano no nace hecho, lo que nace es una criatura biológica. Y sobre esa criatura biológica que nace ceñida por instintos que si no se controlan pueden llevarlo al vicio y a la decadencia, se puede construir el ser humano. Esto puede ser una tesis de que el entorno es que crea el ser humano. El entorno es, claro, el entorno moldea al ser humano. Primera parte del entorno, la familia, es el primer lugar. Segundo lugar, la escuela. La comunidad es el otro gran espacio. El hombre es un ser social. El hombre es moldeable por la sociedad donde vive. La sociedad es reflejo del individuo que la habita. Y el individuo al mismo tiempo es reflejo de la sociedad donde se forma. No es la parábola del huevo y la gallina. El libro deja claro que la única manera de mejorar al mundo es mejorar a los seres humanos. Wow. Eso está claro. Si no hay paz en el corazón de los seres humanos, no va a haber paz en el mundo. Porque es el ser humano el que construye el mundo. Sí, es como usted dice, uno nace como una esponja. En realidad uno nace una esponja o un computador cuando tú la compras con el disco duro blanco y luego es que tú le vas programando e introduciendo distintos programas a la vez. Decía José Martí que todo hombre lleva en sí una fiera dormida, pero que el hombre es una fiera admirable porque le es dado llevar las riendas de sí mismo. Que hay horas de bestia en el ser humano,
en que la garganta siente ser fatídica y los ojos llamean y los dientes sienten necesidad de morder y los puños crispados buscan cuerpo donde caer. Enfrenar esa bestia y sentar sobre ella un ángel es la victoria humana. Por eso, el ángel y la bestia. Mire, aquí en este país necesitamos muchas personas que se conviertan en ese ángel, que es esa bestia que lleva ese por sí. Es imprescindible, porque si no logramos eso, nosotros estamos al borde de la destrucción, de la autodestrucción como especie. Albert Einstein decía que la primera guerra había sido a tiro, la segunda fue a bombazo, y la cuarta va a ser a palo y piedra. La tercera no sabe cómo va a ser, pero la cuarta va a ser a palo y a piedra, porque nos vamos a destruir nosotros y al medio ambiente. Bueno, lamentablemente se nos agotó el tiempo. Queremos agradecer a Carlos Rodríguez Almaguer por su interesante participación, con tantas informaciones de lo que está realizando en el país la Fundación Máximo Gómez, un esfuerzo extraordinario de muchos dominicanos y cubanos como él, que ya tiene 4 años en el país. Bueno, ya está aplatanado y realmente ha colaborado y está contribuyendo en la difusión de la figura gigantesca de este gran dominicano y gran cubano y gran hombre de toda América, Máximo Gómez. A ustedes les invitamos a que continúen, porque hay mucho más en Pulso Nacional. Gracias.